Bendecidos. ¿Están preparados para recibir el alimento importante, el alimento espiritual, el alimento que transforma nuestra vida? ¿Sí? Díganle que está a un lado, hermano, no se duerma. Y si se cabecea, denle un codazo santo, hermano, ¿eh? Bueno. Hermanos, el tema de la enseñanza del día de hoy es el poder del Espíritu para testificar. El poder del Espíritu para testificar. Y por favor, vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, por favor. Hechos 1, 8. Le doy tiempo para que lo busque, hermano, para que lo leamos juntos, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leerlos juntos, hermanos. La palabra de Dios dice: pero recibiréis, ¿qué dice, hermanos? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, vivimos en una época donde muchos hablan de Cristo, donde muchos se hacen cristianos por moda, o muchos se hacen cristianos porque escucharon a un artista cristiano y les gustó mucho sus alabanzas. Pero la realidad, hermanos, es que pocas personas dan un verdadero testimonio de Jesús con su vida. El problema no es la falta de conocimiento, sino la falta del poder del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Muchos podrán tener mucho conocimiento de la Biblia, pero realmente no tienen el poder del Espíritu Santo en su vida. Los discípulos de Jesús caminaron con Jesús ¿durante cuántos años, hermano? 3 años. Todo lo que vieron, hermanos, los discípulos, vieron milagros, escucharon a Jesús, contemplaron también la resurrección de Jesús. Sin embargo, hermanos, Jesús les ordenó esperar antes de salir a predicar. Esto está en Lucas 24, 49. Si me acompañan en Nueva Traducción Viviente, por favor. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Si está en la pantalla, hermanos, porque es otra versión, me puede acompañar y seguir en la pantalla, hermano. La palabra de Dios dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. ¿Qué les dijo adelante? Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene ¿con qué, hermanos? Con poder del cielo. Hermanos, la iglesia no fue enviada con recursos económicos, tampoco con influencia política. Fue enviada con lo más importante, con el poder del Espíritu Santo. Así creció la iglesia primitiva. El Espíritu Santo, hermanos, nos capacita, nos transforma y envía a los creyentes para que seamos testigos fieles de Jesucristo en cualquier lugar. Como punto número 1, hermanos, para los que apuntan, vemos que el Espíritu Santo da el poder para cumplir la misión. No es una misión que hagas con tus propias fuerzas, hermano. Es una misión que nos da el Espíritu Santo. El poder nos lo da el Espíritu Santo para la misión que Dios ha puesto en nuestra vida. Y vamos a Hechos 1:8 y vamos a la primera porción.
de este versículo, donde dice, pero recibiréis poder. Esa primera frase la vamos a estudiar, pero recibiréis poder. La palabra griega, hermanos, para poder es dunamis. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Significa fuerza, capacidad, poder sobrenatural o poder eficaz. Este versículo, hermanos, y esta palabra en específico no habla de una fuerza física, sino del poder divino que nos capacita, que capacita a todos los creyentes para realizar aquellos que humanamente sería imposible. En Hechos 1:8, Jesús no dijo recibirán sabiduría o conocimiento o valor solamente, sino dijo ¿qué, hermanos? Recibiréis poder. Ahora veamos qué produce ese poder. Ese poder, hermanos, produce en todos los que estamos aquí valentía para predicar, fortaleza para soportar persecuciones, produce autoridad espiritual, produce una transformación en el carácter de cada uno de los que estamos aquí y nos hace, hermanos, algo importante, ser eficaces en el ministerio. Hermanos, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti, entonces Él es el que te va a dar el poder para cumplir el propósito que Dios ha puesto para ti. ¿Sí? ¿A cuántos Dios los ha llamado, hermano? Levanten su mano. Ahora sí. Bueno, a veces escuchamos el llamado, pero no seguimos a Jesús por miedo o por pensar nosotros que no tenemos la capacidad de seguirlo. Pero aquí vemos en su palabra que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para cumplir ese propósito. No es algo que tú humanamente lo puedas hacer. Veamos que los discípulos antes de Pentecostés, ellos eran hombres que tenían miedo a predicar, pero después de Pentecostés, ¿qué pasó? Predicaron delante de miles sin temor. ¿Cuál fue la diferencia, hermano? La diferencia fue la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, Dios los ha llamado y saben que Dios los está llamando, pero no hacen caso a su llamado? Y a veces no hacen caso a ese llamado porque les da miedo o les da temor o porque no se quieren comprometer con Dios. Pero, hermanos, aquí hay algo importante, que si ustedes son nacidos de nuevo, el Espíritu Santo está morando en ustedes. Y el Espíritu Santo les va a dar el poder para realizar el llamado que Dios les está haciendo. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Nos pide poner nuestra fe en acción. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo mora en ustedes? Bueno, entonces, con esa fe debemos de creer que cuando el Señor nos llama, el Señor nos va a capacitar y nos va a dar el poder para hacer lo que Él nos está pidiendo. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo bíblico. Antes de Pentecostés, Pedro negó 3 veces al Señor. Vamos a Mateo 26, 36, 34, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Mateo 26, 33, 34. Mateo 26, 33, 34.
Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. 34. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces aquí vemos, hermanos, a un Pedro con temor. ¿Sí? ¿Por qué negó a Jesús? Por temor, por miedo. ¿Sí? Pero después de recibir el Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2, Pedro predicó con tal autoridad, hermanos, que 3,000 personas se convirtieron. Y aquí vemos algo importante, hermanos. Pedro no tomó un curso de oratoria. ¿O sí? ¿O tomó un curso de oratoria? No. Dice que era un hombre no letrado, o sea, no tenía estudios. Y a veces cuando Dios nos llama a nosotros a hacer lo que Él nos está pidiendo, nosotros lo primero que nos viene a nuestra mente es el miedo y pensar que nosotros no podemos. Entonces, no, hermano, si en nosotros mora el Espíritu Santo, Él nos va a dar el poder de hacer lo que Dios nos está pidiendo y Él nos va a capacitar también para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pedro no cambió el mensaje, cambió el hombre porque fue lleno del Espíritu Santo. Miren, conocí a un pastor, ya no lo he visto en algo de tiempo. Ese pastor fue un niño que nació sordo. Cuando una vez platicando con él me contó que él lo llamó Dios para agarrar la guitarra. Y él empezó a agarrar la guitarra y él no sabía cómo afinarla. Y entonces le enseñaron a afinarla conforme a la vibración de la guitarra. Pero él, siendo sordo, consiguió unos aparatos y se preparó en el Señor. Estudió en un instituto bíblico y se preparó y él es pastor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes cuando hablan con él, como él es sordo, ¿alguien ha hablado con una persona que es sorda que intenta hablar? No se le entiende. ¿Están de acuerdo? A veces te quedas pensando, escuchando así, tratando de entender lo que te está diciendo. Pero cuando él se sube al púlpito, su voz es tan clara, hermano, que te das cuenta que solamente el poder del Espíritu Santo es el que hace eso. ¿Cuántos testimonios hemos conocido de pastores que están enfermos? Se suben o pasan al púlpito y el Señor, por gracia, dan la enseñanza. Salen del púlpito y regresan otra vez con sus malestares. Entonces debemos entender nosotros, hermanos, que el poder del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo le dijo esto a Timoteo y también nos lo dijo a nosotros. Vamos a 2 de Timoteo 1:7, por favor. 2 de Timoteo 1:7. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué, hermanos? De dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía, hermanos, es parte de nuestra carne. ¿Sí? Cuando nosotros ya somos o nos llenamos constantemente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo día con día. Y a veces, miren, un testimonio personal, yo humanamente nunca pensé estar frente a
personas dando una enseñanza, porque yo desde muy chiquito tenía pánico escénico. Y hoy me doy cuenta que es el Señor, y por pura gracia es que yo estoy aquí dando una enseñanza. No por mis méritos, hermanos, ni porque yo sea más que nadie, no. Entonces, hermanos, debemos de comprender que a veces muchos cristianos conocen la Biblia, saben mucho de Biblia. Yo conocí a una señora, tenía su negocio, y casi siempre en una tlapalería, ya tiene años que no la veo, pero cuando yo iba a comprar siempre la veía leyendo la Biblia. Yo en ese tiempo todavía no era cristiano. Y dice, ¿sabes qué? Yo leí la Biblia ya 3 veces. Y digo, wow. Pero, ¿a qué viene, hermanos? Que el Señor me recordó que vivía con temor. La señora siempre vivía con temor. Con temor a que le fueran a robar, con temor a que le hicieran esto, con temor a que le hicieran aquello. Ponía su moñito en su planta, ponía su amuleto acá, su amuleto acá. Entonces nos damos cuenta que conocer o leer la Biblia no nos hace crecer como tal, sino es el poder que mora del Espíritu Santo en nosotros. Muchos cristianos viven derrotados porque intentan servir a Dios con sus propias fuerzas. El ministerio, hermanos, nunca fue diseñado para hacerse sin el poder del Espíritu Santo. Todo lo que se hace en el ministerio es con el poder del Espíritu Santo y de su gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Me dirán, hermano, pero yo no sirvo en la iglesia. Pero Dios te ha dado un servicio en tu hogar. Y ahí tú tienes que servirle al Señor. Como punto número 2, hermanos, el Espíritu Santo transforma al creyente en testigo. El Espíritu Santo transforma al creyente en testigo. Y vamos a Hechos 1:8, a la segunda parte que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y adelantito dice, y me seréis testigos. Hasta ahí vamos a estudiar esto. La palabra griega, hermanos, para testigo es martis. Esta palabra proviene de la palabra mártir. ¿Quién es un testigo? Un testigo es alguien que no inventa un mensaje. Es alguien que simplemente declara lo que ha visto y experimentado. ¿Cuántos testigos hay aquí de lo que Dios ha hecho en su vida? Todos, yo estoy seguro que todos hemos visto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermanos, ser testigos implica conocer a Cristo, vivir a Cristo, vivir para Cristo, hablar de Cristo y a veces sufrir por Cristo. Hermanos, el cristianismo moderno ya no te enseña a sufrir por Cristo. ¿Sí? Digo, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Imagínense. Cuando el Señor en su palabra nos dijo que ya no íbamos a sufrir. No, entonces desde ahí se ve que es una falsa doctrina. Entonces, hermanos, no se trata únicamente de evangelizar o de ser testigos, solamente evangelizar. Se trata de vivir una vida conforme al Evangelio. El mayor testimonio no siempre es un sermón, sino una vida transformada. Hermanos, imagínense que yo me paro aquí a decir un testimonio y en mi colonia me conocen como el mecha corta. Pues no, tiene más peso nuestro testimonio que lo que yo pueda decir. Hermano, a lo mejor a ti se te complica predicar el Evangelio a tus vecinos, compartirle, pero muchas veces tiene más poder tu testimonio
en tu colonia que lo que tú puedas decir. Ahora les hago esta pregunta, hermanos. En tu colonia, en tu trabajo, en donde tú estás, ¿saben que eres cristiano? ¿O eres de la secreta? De la secreta que solamente tú y tu casa saben que son cristianos. No, hermanos, debemos dar testimonio. Una ilustración, hermanos. Vamos a Marcos 5, 18 y 19, nueva traducción viviente. El endemoniado gadareno. Marcos 5, 18 y 17. Dice versículo 18: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Entonces, ¿por qué hizo eso Jesús? Porque este hombre se convirtió en el primer misionero de Decápolis. Su testimonio impactó a toda una región. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo aplicamos, hermanos, a nuestra vida? Nuestra familia debe ver el cambio que Cristo produjo. Nuestros vecinos deben notar que vivimos diferente, que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Nuestros compañeros deben reconocer que pertenecemos a Cristo. Número 3, hermano. El Espíritu Santo impulsa a testificar sin hacer distinción. Nosotros no podemos escoger a quién predicar y a quién no, hermano. A veces el Señor te lleva a las personas que tú ni por aquí te pasa, que les vas a predicar. ¿Sí? Y vamos a Hechos 1:8, en la parte donde dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué quieren decir con estas regiones? Estas regiones representan una expansión progresiva de la misión. ¿Sí? Fue algo progresivo. Jerusalén significa algo que está cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestro entorno inmediato. Judea hace alusión a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y a nuestro estado. Y Samaria son personas diferentes a nosotros, aquellos con quienes quizá no tengamos afinidad o personas rechazadas por la sociedad. El Espíritu Santo, hermano, rompe prejuicios debido a que el Evangelio no tiene fronteras. El único que tiene fronteras es el ser humano. Él es el que se encargó de poner divisiones. Para Dios no existen las divisiones. Un ejemplo, hermano, vamos a Hechos 8 del 5 al 8, por favor, en nueva traducción viviente. Hechos 8 del 5 al 8, por favor. Y aquí vemos que Felipe fue enviado a Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran despreciados por los judíos, ¿sí? Y recibieron con gozo. Y el Espíritu Santo mostró que Cristo vino para salvar a todos. Vamos a Hechos 8, 5 al 8. Dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Testificando de Jesús. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. 7. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Versículo 8. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Por qué pasó eso en Samaria?
pasó eso en Samaria, hermano? Porque Felipe dio testimonio del poder de Dios para salvación y no dijo, los samaritanos como son gente que no es deseada de los judíos, pues allá no voy. No. Entonces, hermanos, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? No debemos escoger a quién compartir el evangelio. Porque si Cristo murió por todos, la iglesia debe salir de sus cuatro paredes y aprender a dar su vida por los perdidos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miren, a mí una vez me tocó hacer un trabajo, bueno, saben los que se me conocen, me dedico a la herrería, me tocó hacer un trabajo en la casa bueno, no sé si es un joven que se dedica a hacer lo malo, ¿sí? Y yo fui a hacerle ese trabajo, pues porque pues es trabajo, ¿no? Pero ahí estaba su hermano. Y yo fui y vi a ese joven, lo vi triste. Y me acerqué a él y le empecé a compartir, le empecé a hablar del amor de Dios, ¿sí? Y oré por él. Y después lo dejé de ver como 2 meses. Y después se acercó a mi casa. Muchos de los que viven ahí saben que esa persona pues es de los malos, no es un joven que se dedica a hacer lo malo. Entonces se acercó, yo estaba afuera y se acercó conmigo y me dice, ¿cómo estás, joven? Le digo, ¿cómo vas? Me dice, pues ando en mis luchas. Y le empecé a compartir, le dije, mira, te debes de rendir, arrepentirte. El Señor te va a transformar, pero Él quiere un arrepentimiento genuino de nosotros. Y en eso pasan 2 carros de vecinos y me dicen, ¿todo bien? ¿Todo bien? Entonces yo no escogí predicarle a él, el Señor me mandó ahí, ¿sí? Y no debemos de hacer acepción de personas, ¿no? Porque pude haber dicho, no, ¿para qué me meto con ellos, no? Pero no, donde el Señor nos mande, tenemos que predicar. Y si no sabemos qué decir, pues en ese momento oramos, Señor, dime qué quieres que le diga. Si realmente somos llenos del Espíritu, ¿verdad? Número 4, hermanos. El Espíritu Santo impulsa la misión mundial. El Espíritu Santo impulsa la misión mundial. Vamos a Hechos 1:8. Y para terminar, hermanos, el último fragmento de Hechos 1:8. Y hasta lo último de la tierra. Miren. El Evangelio nunca tuvo como propósito quedarse en Jerusalén, ¿sí? Desde el principio, hermanos, Dios planeó alcanzar a todas las naciones. Y este versículo es el programa misionero del libro de Hechos. Todo el libro de Hechos, por ejemplo, del capítulo 1 al 7, habla de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia empezó a trabajar con la familia, con la iglesia local, con los amigos, inmediato. Del capítulo 8 al 12, habla de Judea y Samaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se fue expandiendo el Evangelio. Y en el capítulo 13 al 28, donde dice hasta lo último de la tierra, ¿por qué? Porque es donde Pablo tiene sus viajes misioneros. Alcanzó más territorio por medio de los viajes de Pablo. Y adivinen qué, hermanos, la misión continúa para cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque todavía existen pueblos que no conocen a Cristo. Un ejemplo, hermanos, acabo de mencionar, el apóstol Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, recorrió miles de kilómetros llevando el Evangelio, fue encarcelado, golpeado, naufragó, pero nunca dejó de testificar. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo fue mayor que todas sus dificultades. A veces nosotros como cristianos en la actualidad se nos presenta una situación difícil y mejor me voy. No, hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da el poder para pasar cualquier aflicción, enfermedad, circunstancia, prueba.
Aplicación, hermanos. No todos iremos a otro país. Habrá unos que sí digan, yo sí mándame, Señor, a donde tú quieras. Pero no todos vamos a ir a otro país. Pero todos podemos participar orando por las misiones, orando por los misioneros, apoyando a los misioneros, compartiendo el Evangelio donde vivimos, usando nuestros dones para extender el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, como conclusión, Hechos 1:8 nos enseña que la misión de la iglesia depende completamente del Espíritu Santo. Sin Él hay actividad religiosa nada más. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que hay iglesias donde no está el Espíritu Santo? Sí, hermano, aunque usted no lo crea. Solamente con Él hay transformación y hay fruto en cada persona, en cada congregante. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo da poder para servir, transforma nuestra vida en un testimonio vivo, nos envía sin prejuicios, nos impulsa a participar en la misión mundial. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor, hermano? Levanten la mano. 3, 4, 5, bueno, todos, perfecto. Ya las escuchaste, Señor. Entonces ya saben, hermanos, no debe de haber miedo ni temor. El Espíritu Santo que mora en ustedes, Él los va a capacitar y los va a ayudar con ese propósito. La pregunta aquí no es si Dios sigue llamando a testificar. La pregunta es si estamos dependiendo del poder del Espíritu o de nuestras propias fuerzas. Una ilustración final, nada más como ejemplo, hermanos. Un foco puede estar perfectamente instalado, pero si no está conectado a la corriente, ¿ustedes creen que va a prender? Pues no, ese es un ejemplo simple, ¿no? Pues así también nosotros, hermanos. Podemos tener muchos conocimientos, talentos, buenas intenciones, pero si no vivimos llenos del Espíritu Santo, jamás vamos a poder reflejar la luz de Cristo en nosotros. Jesús dijo que recibiríamos poder para ser sus testigos. Entonces, hermanos, el Espíritu, el mismo Espíritu que transformó a Pedro, fortaleció a Pablo y capacitó a la iglesia primitiva, sigue obrando hoy en quienes se rinden a Él. A veces pensamos que Pedro, pero hermanos, el Espíritu que mora en ti es el mismo Espíritu que le dio el poder a Pedro para pararse y predicar. Y a veces no lo comprendemos. A veces pensamos, no, ¿yo cómo crees? Entonces estamos dudando de Dios. Y no, hermanos, tenemos que poner nuestra fe en acción. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si gustan ponerse de pie, hermanos, para ir acabando. Quiero decirles esto, hermano. Dios sigue buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que vivan para Cristo y anuncien el Evangelio con valentía. Ahí en tu lugar, hermano, dispón tu corazón, abre tu corazón a Él, ríndete a Él. Si gustas levantar tus manos, es como en nuestra rendición a Él, decir, aquí estoy, Señor. Y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones sean un testimonio fiel de Jesucristo. Comienza con nuestro hogar. Ahí, si tú te has dado cuenta que en tu hogar has tenido temor, miedo, aplica, hermano, estas palabras que el Señor habló para ti el día de hoy. Dile, Señor, fortaléceme. Yo sé que he dejado de hacer muchas cosas, pero ayúdame, Señor. Ayúdame a entender y aplicar y a poner mi fe en acción, Señor. Yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, Señor, pero ayúdame a poder escuchar ese llamado
a hacerlo, a seguirte sin temor ni miedo, a proclamar tu evangelio, porque sé que no es en mis fuerzas, sino tú me vas a dar las fuerzas para poder proclamar tu evangelio. Ayúdame, Señor, a testificar de ti a las personas que tú me pongas. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Ayúdame, Señor, a ser como Pedro, que se paró y con denuedo proclamó tu evangelio. Aunque seas una persona, un hermano, y que pienses que tú no puedes, que jamás Dios te va a usar, no dudes, hermano. Dios tiene el poder para hacer eso y más. Él es el único que puede levantar. Él te puede usar como Él decida, pero Él necesita corazones dispuestos a testificar de Él, sin miedo, sin temor. Padre, gracias te damos por tu llamado, Señor. Y ayúdalo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a seguirte fielmente y entender que el poder de tu Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a caminar en el propósito que tú nos has puesto, Señor. Gracias, Padre, por este tema. Gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias por exhortarnos, Señor, porque es tu misericordia que se renueva todos los días. Gracias por llamarnos a que regresemos a ti, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Señor. Y como iglesia, agradecemos todo lo que sigues haciendo. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a cada hermano, a cada hermana que están aquí, Señor. Que los guíes, que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor, y que digan: he aquí estoy, Señor, úsame. Tengo miedo, pero yo sé que el poder del Espíritu Santo me va a ayudar y me va a capacitar para que esta iglesia siga siendo edificada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendice a mis hermanos que están pasando por alguna situación, Señor, de aflicción, de desánimo. Ayúdalos, Padre, fortalécelos. Tú conoces sus necesidades, Padre, bendícelos. Si algún hermano está pasando por alguna enfermedad, Señor, yo te pido, Padre, que extiendas tu mano poderosa, Señor, y sane, fortalezca, Señor, a aquel hermano que tiene necesidad. Sánalo, Señor. Y si algún hermano está débil espiritualmente, Señor, levántalo, Señor. Levántalo, Padre, porque tú no quieres que estemos débiles, Señor. Si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, morando en nosotros, Él es el que nos va a levantar y fortalecer. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y la iglesia dice: en el nombre de Cristo Jesús, amén. Toma un tiempo, hermano, para alabar al Señor.
Hermano, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo, Señor, y que esta palabra, Señor, sea sembrada en el corazón de mis hermanos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.